Video del sistema centralizado. Con gusto, licenciada. Ahorita se los comparto. Un minuto. Muchas gracias. Bien, una vez que hemos visto cómo funciona el sistema de economía de mercado y cuáles son sus fallos, vamos a ver el sistema económico que yo os decía que está en el otro extremo. El sistema de economía de mercado defiende una mínima intervención del Estado en la economía y en el otro extremo vamos a ver el sistema de planificación centralizada que, al contrario, lo que defiende es una gran intervención del Estado en la economía. Bien, a diferencia del sistema de economía de mercado que hemos dicho que como tal no se ha llevado a la práctica en ningún país, el sistema de planificación centralizada sí que ha tenido una realidad, una evidencia, una práctica, una puesta en práctica en algunos países. En los países de la antigua Unión Soviética, por ejemplo, se estableció y se puso en funcionamiento un sistema de planificación centralizada. Eso ha permitido poner de relieve las ventajas y los inconvenientes de este sistema, porque se ha podido comprobar. Bien, para explicar el sistema de planificación centralizada vamos a imaginar primero una situación en la que los alumnos de la clase, vamos a poner que por ejemplo seamos 20 o 25 o 30 alumnos, los que sean, estamos en una isla desierta. Y bueno, en esa isla desierta se puede cultivar, se puede pescar, se pueden hacer una serie de actividades para satisfacer las necesidades de los que estamos en esa isla desierta. Entonces, lo que podríamos hacer es que, bueno, pues yo como nosotros sabemos pescar, vamos a construirnos unas cañas de pescar y vamos a pescar y vamos a traer pescado para toda la comunidad, ¿vale? Pues nosotros vamos a cultivar, pues yo me voy a encargar de esto otro, ¿vale? Podemos repartir las tareas que son necesarias en la actividad económica para satisfacer las necesidades que tenemos y luego ponemos en común todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos producido y lo repartimos entre toda la comunidad, la comuna, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de las comunas hippie? Bueno, pues un poco eso. Claro, lógicamente, si somos 30 personas, no es que cada uno se levante por la mañana y haga lo que quiera, pues tendrá que haber un grupito de esas personas, por ejemplo, 3 o 4 personas que se van a encargar de organizar todo eso. Van a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos en la época? ¿Necesitamos pescado? ¿Necesitamos trigo? ¿Necesitamos lo que sea? Y organizan un poco la producción. Determinan quién va a hacer cada cosa, cuánto se va a producir de cada cosa. Una vez que tienen la producción, la reparten entre todos los miembros de la comunidad. Bien, tiene que haber un organismo, una serie de personas que organicen. Bien, pues un poco esto lo podemos llevar en vez de a 30 personas, pues a 30 millones de personas, o a 40 o a 50 o a 100 millones de personas. Podemos llevarlo a un país con un montón de millones de habitantes. Bien, pues algo así sería una economía de planificación centralizada. En esta isla, los que, por ejemplo, pescan, que disponen de unas cañas para pescar, perdón, no me salía la palabra, cañas para pescar, pues ellos no son los dueños de las cañas. Las cañas pertenecen a la comunidad, pertenecen a todos nosotros y ellos las utilizan para pescar y proporcionar pescado a la comunidad. Del mismo modo, en estas economías de planificación centralizada, los medios de producción no son de propiedad privada, ¿vale? Las cañas no son de los que pescan, de los que producen no son los propietarios de esos medios de producción, sino que la propiedad es pública, es de toda la comunidad. Claro, la diferencia, como podéis imaginar, es que si bien aquí había 3 o 4 personas que organizaban todo en nuestra isla, donde nos hemos ido los 30, en un país de millones de habitantes no es posible con un órgano tan pequeño. Hay una gran agencia de planificación que es la que organiza toda la economía. Os podéis imaginar que el tamaño de ese organismo de planificación centralizada es bastante importante, es muy grande, ¿bien? Por tanto, en esta economía,
igual que en esa isla, quien decide cuánto se pesca, si ahora hay que producir estos productos agrícolas o si ahora hay que hacer esto, cómo lo vamos a repartir, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a hacer. Quien decide eso son esas personas a las que hemos encargado la organización. Bien, pues del mismo modo, en una economía de planificación centralizada, es ese organismo de planificación central el que toma todas las decisiones en la economía. Ese organismo es público y representa al Estado, ¿vale? Por eso, en la presentación sobre la que trabajamos, os pongo aquí que en la economía de planificación centralizada, la respuesta a las preguntas, perdón, que me he equivocado. Estos son los fallos del mercado de antes. La respuesta a las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir tienen una única respuesta y es lo que decida el Estado. Cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a esa agencia de planificación centralizada que toma todas las decisiones. Por tanto, en una economía de planificación centralizada no existe la propiedad privada como la entendemos nosotros, sino que todo es de propiedad pública. Este organismo de planificación centralizada establece lo que tiene que hacer cada uno, lo que tiene que hacer cada empresa, lo que tiene que hacer dentro de la empresa cada trabajador a que se tiene que dedicar y luego reparte toda la producción entre los habitantes, entre las familias, las economías domésticas, entre todos los miembros de esa comunidad. Hay un objetivo último y el objetivo último es el de garantizar un bienestar mínimo a toda la población y en principio esa población se va a encontrar con que el reparto de la renta o el reparto de la producción va a ser igualitaria, ¿vale? Se va a repartir por igual entre todos como ocurriría en esa isla. Hemos recogido todo el pescado, toda la producción y la repartimos entre todos. Bien. Bien, como os pongo aquí, solamente hay un agente económico, desaparece esa clasificación que hablábamos de familias, empresas y Estado. Es el Estado, el agente económico que lleva el peso de la producción y del reparto y la asignación de recursos, cómo se reparten los recursos, va a estar en manos de ese órgano, ese gran órgano de planificación centralizada que habría en esta economía. Como os he dicho, el sistema de planificación centralizada sí se llevó a la práctica. En la actualidad prácticamente no existe, es un reducto en algunos países. Podríamos hablar de Cuba, aunque hay cierta apertura en Cuba y ya empieza a haber ciertos negocios de propiedad privada, pero todavía podemos hablar de un sistema de alguna manera de planificación centralizada. Y sobre todo el país Corea del Norte, ¿vale? Corea del Norte es donde realmente sí hay un sistema todavía de planificación centralizada. Los países que yo hablaba de la antigua Unión Soviética, lo habéis estudiado en historia, pues ya cayó el muro de Berlín y ya dejaron de tener este sistema de planificación centralizada. Bien, la experiencia y la historia nos ha permitido estudiar de alguna manera este sistema de planificación centralizada y determinar también cuáles han sido sus limitaciones o cuáles han sido sus fallos, igual que hemos estudiado en el sistema de mercado. Perdón, que no es este. Bien, hemos tenido, igual que os puse, las limitaciones del sistema de mercado. Vamos a indicar aquí cuáles son las limitaciones que aparecieron en esa economía de planificación centralizada. Mirad, el primer fallo, bueno, no es que es el primer fallo, el primero que os voy a contar, es el de los errores en la previsión. Mirad, en un sistema de economía de mercado, ¿cómo se sabe qué demanda la gente? ¿De qué hay escasez y hay que producir más? ¿De qué hay en abundancia y no hace falta producir más? Bueno, como dijimos en el vídeo del sistema de mercado, la información la dan los precios. Cuando los precios de algo suben es porque la gente está demandándolo mucho y no hay suficiente. Acordaos del ejemplo de las mascarillas, ¿vale? Ahí estamos detectando una necesidad. Cuando los precios de algo caen mucho es porque hay suficiente oferta de ese producto o hay mucha oferta y no es tan demandado o para la oferta que hay por parte de los consumidores. Sin embargo, si en un sistema de planificación centralizada el sistema de mercado no funciona porque lo hemos eliminado, es el Estado el que decide, no hay señales que nos indiquen de qué se demanda más y de qué se demanda menos. Por tanto, lo que ocurrió en la realidad es que pese a que se intentó
determinar cuáles eran las necesidades de la población, se dieron muchos errores de previsión, ¿vale? No se proporcionaba todo aquello que se necesitaba o no se medían las cantidades que eran necesarias de todos los bienes y servicios que se tenían que producir. Y era debido a la inexistencia de esas señales que nos están dando información en el mercado. Bien, aquí lo vemos en las limitaciones de la economía de planificación centralizada, los errores de previsión, ¿vale? Os pongo aquí ausencia de señales económicas reales. Estamos hablando de los precios, ¿vale? Los precios ya no están, ya no dan esas señales. Entonces, por eso dice aquí que los planificadores no siempre acertaban en sus previsiones. Y por tanto hubo una falta de adaptación a la realidad y una escasa capacidad de reacción, ¿vale? Por esta falta de información. Bien, otro importante fallo que apareció en el sistema de planificación centralizada es la excesiva burocracia, ¿vale? Cuando hablamos de burocracia, para que nos entendamos un poco, hablamos de papeleo, de trámites que hay que seguir para conseguir para solicitar cualquier cosa en el sector público o para hacer cualquier gestión. Pensad que este organismo de planificación centralizada tenía que ser enorme, hablamos de millones de habitantes, de millones de necesidades que hay que gestionar. Entonces, para dar cualquier paso o realizar cualquier actividad, había que pasar una serie de trámites, de pasos que eran muy lentos, ¿vale? Y eso hacía perder eficiencia y perder eficacia a este sistema de planificación centralizada. Si tenéis oportunidad, yo con los años que puedo proyecto la película en clase. Este año, tal y como están las circunstancias, no sé si voy a poder hacerlo, no vamos precisamente sobrados de tiempo. Os recomiendo que veáis una película que se llama Goodbye Lenin, ¿vale? Aparte de una película que está muy bien para una tarde de domingo con unas palomitas, se ve y está entretenida, es divertida, ¿vale? Está muy bien. En esta película, porque os lo digo, se vive el momento en el que cae el muro de Berlín, en Berlín, ¿vale? Sabéis que Berlín estaba dividido en dos, que había una parte que era la República Democrática Alemana, pertenecía a ese bloque de economía de planificación centralizada, y en la película se ve el momento en el que cae el muro de Berlín y los cambios que se dan en esa sociedad. No voy a hacer spoiler de la película, pero es necesario a un personaje de la película, es la madre de dos chicos, de un chico y una chica, hay que ocultarle, por razones que ya veréis, que ha caído el muro de Berlín y tienen que hacerle ver que todo sigue como antes de la caída del muro de Berlín. Es una película muy divertida que da lugar a situaciones en esa película que se pasa un buen rato. Por lo que os nombré ahora esta película es porque ahí en algunos momentos se ve este tema de esta excesiva burocracia, ¿vale? Como estos chicos tienen que hacer una serie de gestiones y se ven las colas, se ven los trámites, cómo te pasan de uno a otro y lo que se tarda en hacer cualquier gestión, ¿vale? En esta situación. Os recomiendo la película, de verdad. Además vais a aprender mucho del sistema de planificación centralizada. Bien, os lo pongo aquí. La excesiva burocracia, aquí lo tenéis. Hablamos de un gran aparato administrativo, ¿vale? Para controlar todo el sistema. Habla aquí de un gigante con pies de barro por la lentitud y la ineficacia del sistema, ¿vale? Es todo lo que hemos comentado. Y bueno, el último fallo, la última limitación de este sistema de planificación centralizada, algunos piensan que fue una herida de muerte, ¿vale? Para el sistema y lo que ayudó también a su caída y a su casi total desaparición. Acordaos en el tema 1, creo, o al principio, cuando hablamos de los primeros conceptos económicos, hablamos de un concepto que eran los incentivos y decíamos que los incentivos eran aquella razón que te llevan a actuar, a tomar una decisión, ¿vale? Lo que te empuja a actuar. Uno de los problemas del sistema de planificación centralizada era esa pérdida de incentivos o esa desaparición de incentivos. Vamos a imaginar, por ejemplo, que en esta clase, en los exámenes de economía, yo os digo que vamos a funcionar de la siguiente manera. Cada uno va a hacer su examen, me lo vais a dar, yo lo voy a corregir y voy a obtener las notas de todos los exámenes. Y luego lo que voy a hacer es que voy a sumar todas las notas y las voy a dividir entre el número de alumnos, de forma que todos vais a obtener la misma nota. Cada uno contribuye con la nota del examen, se divide y toda la clase va a obtener el mismo resultado. ¿Qué estaría yo haciendo con vuestros incentivos para estudiar? Bueno, pues puede ser
que algunos de vosotros que habéis estudiado mucho y que habéis sacado muy buena nota y que por tanto habéis contribuido mucho a subir esa media, aunque sea en alguna décima o en 2 décimas, esa media de la clase, a lo mejor para los próximos exámenes os veríais desincentivados a estudiar tanto, porque yo he obtenido una nota muy buena y sin embargo luego pues he obtenido una calificación mucho menor. Además he comprobado cómo hay otros compañeros que apenas han estudiado, que apenas han contribuido a esa nota final y además al final han conseguido la misma nota que yo. Yo os estaría desincentivando, estaría eliminando ese incentivo a intentar obtener una buena nota y por tanto estudiar y preparar la materia para el examen. ¿Vale? Pues de alguna manera eso lo podemos trasladar al sistema de planificación centralizada. Si yo voy a obtener al final lo mismo, desaparecen mis incentivos. Lo que ocurrió es que este sistema desmotivaba a los trabajadores porque no obtenían mejores resultados si su trabajo era mejor, o también desincentivaba a las empresas a ser más eficientes. ¿Qué es lo que incentiva en un sistema de mercado a una empresa a ser más eficiente? Pues que si soy más eficiente voy a obtener más beneficio. Pero si no voy a tener más beneficio, no tengo ningún incentivo para ser más eficiente, ¿vale? Este fue otro de los grandes fallos o limitaciones de la economía de mercado. Aquí os lo pongo, la falta de incentivos, ¿vale? La falta de incentivos. Los precios y los salarios estaban fijados por el Estado. Por tanto, las empresas, lo que decían, no se esforzaban para ser más eficientes y más competitivas. Y los trabajadores se veían desmotivados. ¿Bien? Bien. Hemos visto, por tanto, por un lado, en un extremo, el sistema de mercado donde apenas interviene el sector público, apenas interviene el Estado, y en el otro extremo el sistema de planificación centralizada, donde el Estado toma todas las decisiones. Hemos visto los fallos, las limitaciones de los dos sistemas. A partir de ahora, lo que vamos a ver en el próximo vídeo es el sistema de economía mixta. Es un sistema que está en medio entre esos dos. Hay cierta intervención del Estado, pero no es que no haya ninguna o que lo sea todo. Vamos a ver cómo funciona ese sistema de economía mixta y vamos a ver también cómo, bueno, pues es el sistema mayoritario actualmente en el mundo. Bien. ¿Quisiera algún comentario? Pues buenas noches, licenciada. Buenas noches, William. Pues esta economía centralizada es bien interesante porque es una economía donde tiene que ver mucho el Estado. El Estado prácticamente es el principal porque él toma las decisiones y reparte los insumos para toda la población. ¿Otro comentario? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nirvana. Lo que me llamó la atención fue la película que mencionaron, ya que la película aborda un tema tipo socialista, cuando Alemania termina de su capitalismo, pero el hijo de una muchacha, de la protagonista, hace como que no terminó para que la señora no se dé cuenta. Sí, recuerdo en alguna ocasión que escuché y vi un poco la película. Y qué bueno. Aborda el tema de que en este caso pues es un tipo de que también que solo el Estado esté a cargo es como que un poco regresivo, por decirlo así. Muy bien, muchas gracias, Nirvana. Yo la verdad he buscado la película, pero no la he podido encontrar. Sin embargo, pues me imagino que es una película, obviamente, hecha por la competencia, ¿verdad? ¿No estará en YouTube o en Netflix? Pues yo la busqué, cuando vi el video me llamó la atención. Pero bueno, aquí lo importante es ver los dos sistemas. En el sistema de mercado lo que estamos viendo es el sistema capitalista.
Es el sistema en el cual la planificación económica nacional es indicativa, como les explicaba en el día anterior, ¿verdad? Y en este sistema, este video habla del otro sistema económico, que es el sistema socialista. Básicamente son dos modos de producción que tienen atrás una ideología que está sustentada por una doctrina económica. Estas doctrinas económicas, pues ya las hemos hablado hasta la saciedad, son la de Adam Smith y la de Carlos Marx, ¿verdad? Estos son los dos únicos modos de producción que existen. No existe, digamos, otro modo de producción que tenga una doctrina como tal atrás. Hay muchas teorías, miles de formas de pensar, pero no son doctrinas, porque una doctrina tiene que ser sistematizada, tiene que ser científica, comprobable. En el caso, digamos, del socialismo, eso era lo que se nos vendía en la revolución, en las revoluciones que se dieron durante el siglo XX, a partir más o menos después de la Primera Guerra Mundial, en la cual hubo una lucha por convertir al mundo entero en socialista. Nosotros vivimos aquí una guerra interna, ustedes lo saben, que duró más de 30 años. Precisamente fue el periodo en el cual Guatemala, como muchos otros países de Latinoamérica y del mundo en general, luchaba porque, digamos, la gente no llevara a cabo una revolución y terminara con el sistema del capitalismo, que tiene, como bien lo dice la maestra, como base o como principal, digamos, medida que la propiedad de los medios de producción están en manos privadas. Por lo tanto, digamos, todas aquellos países que tienen la defensa de la propiedad privada como baluarte, como el caso de Guatemala, que es una república, y todos los demás países latinoamericanos y todo el mundo occidental prácticamente, son capitalistas, caen, digamos, dentro de lo que es el modo de producción capitalista. Y todas aquellos países que lograron llegar a la revolución, y como bien ella decía, fue un sistema privado, un sistema probado, que estuvo en manos, digamos, de los gobiernos socialistas. Desgraciadamente no era lo que se vendía en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo se presentaba la gran panacea de que no iban a haber ricos, no iban a haber pobres y que todo el mundo iba a estar bien y iba a satisfacer sus necesidades, algo así como esa frasecita que les mencionaba la última vez de no tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? Cuando en realidad, digamos, el ser humano en sí mismo para reaccionar necesita motivación. En todos los aspectos de nuestra vida, nosotros todos somos seres humanos y todos sabemos que necesitamos una motivación. Cuando esa motivación de alguna manera termina en el ser humano o se ve afectada a veces, digamos, por diferentes situaciones, ya sea, por ejemplo, a veces por un duelo, a veces por, digamos, por un divorcio o por la pérdida de, digamos, de bienes materiales, la quiebra, por ejemplo, de alguna persona, llega, digamos, a desmotivarse totalmente, pues, ¿verdad? Y viene prácticamente la ruina. En parte, digamos, los sistemas socialistas, como hemos hablado muchas veces en esta clase, la mayoría, pues, regresaron al capitalismo. Ya queda únicamente la China continental, Corea del Norte, que es un sistema bien cerrado, y Cuba,
que como bien ella mencionaba, todavía está entre aquí y allá, y son los únicos países, no, perdón, no son los únicos países, pero son los países más conocidos de los socialistas, y ahí creo que hay como unos 4 o 5, pero la verdad no recuerdo sus nombres porque son países que pertenecen, digamos, a otros continentes y que no están muy relacionados con nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, pero digamos, los ejemplos son esos 3, ¿verdad? De ahí vemos que la Unión Soviética en la década de 1990 se regresa al capitalismo y deja de ser socialista, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de que todavía mucha gente cree que Rusia, por ejemplo, es un país socialista. Rusia ya no es un país socialista desde hace más de 30 años, pues, ¿verdad? Igual, digamos, la Alemania ya no existe el muro de Berlín, ya no existe una Alemania oriental y una del este, ya no existe una Alemania capitalista y una Alemania socialista, botaron el muro de Berlín y bueno, pues ahí se deshizo el socialismo y estos países regresaron al capitalismo. Luego surge, digamos, lo que es una economía mixta, que es el otro aspecto que ella pone como sistema, pero realmente una economía mixta no es precisamente ni es un modo de producción, ni es tampoco, digamos, un sistema como tal, porque un sistema tiene que ser ordenado, tiene que tener, digamos, bases científicas para desarrollarse. Y la economía mixta en realidad no es más que, digamos, meter dentro del sistema capitalista algunas funciones socialistas para tratar de alguna manera de mantener a la población, de darle, digamos, algún beneficio, alguna ayuda. Aunque debemos de recordar que en la teoría clásica se dice que el Estado debe de intervenir en lo mínimo en el mercado, pero una economía no solo es el mercado. Acuérdense que hay servicios sociales, acuérdense que hay ciertos servicios básicos, que es el Estado el que se nombra como responsable de ellos. Pues en este caso, digamos, por ejemplo, los servicios de energía eléctrica, en aquel entonces pues se veían como parte de una función del Estado. Los servicios de educación, como les explicaba en la clase anterior, también porque realmente es una infraestructura que el Estado pone al servicio del mercado o de la producción del mercado, pues, ¿verdad? Un empresario, por ejemplo, no se va a dedicar a educar a la gente que va a contratar, pues, ¿verdad? Entonces se necesita un ente que lo haga. Y en este caso, pues obviamente el ente tendría que ser el Estado, ¿verdad? Porque si no, yo quiero poner una empresa y no tengo secretarias, no tengo contadores, no tengo ingenieros, no tengo abogados, entonces yo no puedo poner una empresa. Esa infraestructura me la va a tener que dar el Estado. Y digamos, el mismo caso son los servicios de salud, que también es el Estado quien los debe de proveer, porque la iniciativa privada no tiene la capacidad para hacerlo, pues, ¿verdad? Y el sistema productivo, lo que es, digamos, el mercado en la producción de sus mercancías, obviamente va a necesitar gente sana y no va a tener, digamos, dentro de sus funciones estar curando a la gente, pues, ¿verdad? O estarla alimentando para que, digamos, funcione en el trabajo, pues. Por eso les mencionaba yo que Estados Unidos es el país que por excelencia fue el país que más se ha acercado a un sistema de competencia perfecta y que era también un país eminentemente capitalista. Sin embargo, digamos, al ver que el socialismo fracasó en su totalidad, lo que necesita realmente el sistema capitalista, dado que es el que más se ajusta a la naturaleza misma de la persona o del ser humano,
podría ser el sistema capitalista, porque a través de él, pues, la gente se esfuerza para poder, digamos, tener una mejor vida. Ustedes están aquí haciendo el esfuerzo de conseguir un título. ¿Por qué? Porque quieren, de alguna manera, superarse no solo culturalmente, porque no lo están haciendo únicamente por el aspecto cultural. Quizás algunos tengan, digamos, mucho interés en eso. Yo misma cuando estudiaba tenía mucho interés en el aspecto cultural, para mí era muy importante. Pero lo más importante para mí, pues, era tener un mejor medio de vida, pues, a unas condiciones mejores para poder llegar a tener un mejor salario, para llegar a tener un mejor trabajo, para poder proveerme una mejor calidad de vida, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todos hacemos, esa es nuestra naturaleza, que nos busca a nosotros a buscar de alguna manera, que nos lleva a nosotros a buscar de alguna manera la satisfacción de nuestras necesidades. Y en un sistema socialista, pues realmente, digamos, eso no ocurre porque como todos en teoría tendrían que ser iguales, y luego existe un monstruo de gobierno que es el que decide qué es lo que debe de tener cada persona. Entonces, yo pienso que al ponerse en práctica este sistema, al final fracasó precisamente por eso, pues, ¿verdad? Porque, digamos, las personas ya no tenían ningún incentivo y además se les obligaba. Se habla, por ejemplo, en algunos textos que en estos países socialistas fueron más de 200 millones de personas que murieron de inanición y de hambre, porque el sistema no fue capaz de alimentarlos ni de darles la salud que necesitaban. Al principio, pues ni modo, era la gran panacea. De Cuba se hablaban muchas cosas, aunque en Cuba realmente pues era un país dependiente de Rusia, y el socialismo de Cuba, aunque fue fuerte y sigue siendo fuerte, que llevó al país totalmente a la quiebra. Como sabemos, Cuba actualmente está en la quiebra. Sin embargo, en sus primeros años de socialismo, Cuba llegó a alcanzar, digamos, muy buenos indicadores en cuanto a educación, ¿no? Digamos, en cuanto a la profesionalización de las personas. Desgraciadamente, pues como el sistema realmente o la ideología realmente no correspondía, entonces al final el sistema terminó, digamos, en una situación bastante difícil. Mientras, digamos, la Unión Soviética se mantenía, digamos, firme en su socialismo, pues tenía ciertas relaciones con otros países socialistas. En el caso de Cuba, pues Cuba producía mucha azúcar y la enviaba para Rusia, pues, ¿verdad? Entonces eso le permitía a Cuba, pues, tener una economía quizás un poquito mejor que la que actualmente tiene, porque ahora nadie le compra su azúcar, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, en los primeros años se hablaba muy bien de Cuba. Sin embargo, actualmente Cuba está sin tecnología, está, digamos, con gente con mucha hambre, digamos, con una situación muy precaria. Y esos son realmente, digamos, los resultados que obtuvimos a través del tiempo con el sistema socialista. Ahora bien, como les decía, el sistema de economía mixta es más, yo lo calificaría más bien como una forma de gobierno. Una forma de gobierno en la cual, digamos, estando dentro de un sistema capitalista, porque el sistema de economía mixta no se da en los países socialistas, se da únicamente en los países capitalistas, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que se hace es tratar de darle ciertos beneficios a la población, que de hecho están contemplados dentro de la teoría clásica, como les explicaba, la educación, la salud, la infraestructura para la producción. Por ejemplo, si el Estado no construye carreteras,
cómo la gente va a poder producir, cómo va a poder, digamos, un empresario, un finquero, producir y luego sacar su mercadería al mercado, pues no puede. Y tampoco se puede poner a construir esas grandes carreteras que lo van a conducir hasta el mercado, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas son reales, son verdades, que están de alguna manera expuestas en la historia de la humanidad, y que debemos de tomarla en cuenta, pues. ¿Sí, William? Nick, por ejemplo, la economía mixta es la intervención del Estado y la propiedad privada. Exactamente, es decir, es cuando el Estado entra a competir en el mercado con la producción de mercancías, ¿no? Porque, digamos, el Estado puede producir artículos y venderlos más baratos que el Estado, que los empresarios, debido a que, digamos, ellos no tienen una ganancia, pues, ¿verdad? Porque se supone que el dinero que se va a invertir ahí es dinero del pueblo y por lo tanto, pues, no cabe ahí, digamos, tener una ganancia de esa producción. Y por lo tanto, pues, digamos, el producto va a ser más barato, pues, ¿verdad? Se daba el caso, por ejemplo, aquí en Guatemala, que teníamos una fábrica de leche que se llamaba Prolac. Esta fábrica, pues obviamente producía leche en polvo y la vendía, pues, en todo el país, ¿verdad? Obviamente esta leche era mucho más barata que la leche que vendían, digamos, digamos, los empresarios privados, pues, ¿verdad? Sin embargo, se tomaron todo este tipo de medidas y siempre había cierto descontento de la iniciativa privada, pero obviamente sabemos que todo ese tipo de medidas se toman no aquí en el país, sino que externamente, ¿va? Al ver el peligro de que el país estaba ya casi, digamos, llegando a lograr la revolución y a convertirse en socialista, pues entonces se tomaron muchas medidas de esa naturaleza, pues, ¿verdad? También había una empresa de carne que se llama Procasa. Hoy existe Procasa todavía. Algunos de ustedes quizás habrán visto alguna tienda de Procasa. Esta fue una empresa del Estado, en la que también el Estado producía carne y la vendía al mercado a un precio mucho más bajo que el de las demás personas, pues de la iniciativa privada, pues, ¿verdad? Claro, como siempre les digo, habían obviamente personas descontentas, ¿verdad? Pero la carne llegaba a un precio mejor hacia digamos, la población. Y así habían muchas empresas que eran estatales, pues, ¿verdad? Sin embargo, ahora se ha dado el proceso contrario. Ahora resulta que es la iniciativa privada la que invade las funciones del Estado, de salud y de educación, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, el Estado, al no tener suficientes recursos para brindar una atención de salud eficiente, y la gente que tiene dinero, pues obviamente se va a una consulta privada, pues, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos médicos, tenemos hospitales, tenemos, digamos, una serie de centros de salud que en determinado momento son manejados por la iniciativa privada. El problema aquí es, por ejemplo, ustedes entran a un hospital privado y ahí les venden la medicina a precio de oro, pues, ¿verdad? Una persona que entra a un hospital privado de renombre, por ejemplo, tiene que tener mínimo unos 2 millones de quetzales para poder atender a un enfermo grave, pues, ¿verdad? Así que todo el mundo pues se va al IXBA cuando ya se trata de una cosa así muy seria, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo de no controlar esos precios, porque son exorbitantes realmente, verdaderamente exorbitantes los precios que cobran
los servicios de salud privados aquí en Guatemala, pues, ¿verdad? No hay regulación del Estado en ese sentido y lo mismo son los colegios y las universidades, pues, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en San Carlos, como hablábamos la vez pasada, no pagamos mayor cosa realmente, estamos haciendo uso de nuestro derecho a la educación superior que está en la Constitución de la República, pues, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, digamos, hay que tener claro, digamos, ciertos conceptos. Yo, digamos, de manera personal, realmente lo que pienso es que es necesario, de alguna manera, que surja una verdadera doctrina económica que pueda guiar el destino de la economía en adelante, pues, ¿verdad? Porque ahorita todo está revuelto. Ustedes saben que ahorita ya no se sabe qué es verdad, ya no se sabe qué es mentira, ya no se sabe qué es científico y qué no es científico, pues, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nos están cambiando el lenguaje, la gente ya no conoce el significado de las palabras. Por ejemplo, uno oye hablar a la gente y le dice, te prometo que así fue. Es que esa no es la palabra para decir eso. Si lo queremos enfatizar, podríamos decir, te juro que así sucedió. Porque el prometer es un paso hacia adelante, no hacia atrás. Y parece una cosa muy sencilla. Y probablemente ustedes que son jóvenes quizás utilicen esa frase. Y sin embargo es una frase totalmente incorrecta. Están realmente distorsionando totalmente el lenguaje. Porque si yo prometo algo, es algo que yo voy a hacer en adelante, no que yo hice en el pasado. Yo puedo dar testimonio de lo que sucedió en el pasado y puedo jurar que eso es cierto, porque yo lo viví y porque fui testigo de ello. Pero no puedo prometer que lo del pasado es cierto, pues. No lo puedo prometer porque esta es una palabra que va hacia adelante. Entonces, aún, digamos, con una frase tan sencilla, y así hay millones, pues, ¿va? Hay millones de frases que hoy se utilizan que realmente no están metidas dentro de lo que es, en el caso de el idioma español, entre la Real Academia de la Lengua, pues, ¿va? Y la Real Academia de la Lengua es un instrumento científico, en el cual realmente nos dicen, bueno, esta palabra significa tal cosa. Entonces, utilizamos un montón de palabras de manera errónea, que no están, digamos, contenidas en esa base científica, y lo que hacemos es distorsionar nuestro lenguaje. Anteriormente hacíamos un similar con la Torre de Babel, en la que todos hablaban y nadie se entendía. Y al final eso es lo que nos está pasando, pues, ¿verdad? Se vuelven tan populares las frases que la gente las repite y no entiende realmente, digamos, la base científica de la palabra. Y ahí es donde entra precisamente en juego la educación y la cultura, ¿va? Porque, digamos, cuando uno utiliza ese tipo de palabras sin saber lo que significan, sino que tomándola nada más del significado que le da otro y que porque está de moda, yo la digo, entonces en realidad lo que estoy haciendo es distorsionando mi propio lenguaje. Y eso se da en todo el mundo, pues, ¿no? Eso se da en todo el mundo. Entonces, no debemos de confundir una cosa con otra. Por ejemplo, el chavismo es un modo de gobierno, no es un sistema socialista, no es un sistema, es un sistema capitalista, no es un sistema comunista. Y en Venezuela sigue existiendo la propiedad privada, aunque dentro de la forma de gobierno que instauró Chávez y que le ha seguido Maduro, digamos, está la capacidad del Estado para, de alguna manera, nacionalizar algunos bienes
privados. Pero esta nacionalización se hace en todos los países, pues, pero pagando, ¿va? O sea, digamos, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han tenido la ocasión de conocer a alguien que el Estado le haya dicho, mire, fíjese que ese pedazo de tierra que usted tiene, yo lo necesito para un bien público, entonces necesito que me lo venda. Entonces, digamos, ese terreno pasa a propiedad del Estado y se le da a la persona, digamos, un precio mucho mayor del que tiene ese terreno. Les hablo, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto una cuchilla que hay ahí en la avenida Petapa por la despensa. Ahí hay una cuchita. Esa cuchillita, en determinado momento, el Estado, la municipalidad fue en este caso, la quería para ampliar la Petapa o no sé qué proyecto querían poner ahí y se lo compraron al dueño. El dueño de esta cuchillita era el suegro de una de mis hermanas. Y a ella le dieron una casa en la zona 15, le dieron otra casa aquí cerca de la universidad y todavía le dieron dinero por el pedacito que le compraron. Y todavía le dejaron en usufructo la cuchillita mientras, digamos, ellos hacían el proyecto. Pasaron los años y las décadas y todo, y la cuchillita sigue ahí. Y la señora, bueno, ya la señora ya se murió, pero los hijos siguen alquilando el lugar y siguen usufructuando los bienes de ese pedazo que compró la municipalidad ahí. Esa es nacionalización de un bien privado, pero no es de decir, bueno, mire, yo quiero esto y se lo quito, ¿va? No dentro del sistema capitalista. Eso podría suceder dentro del sistema socialista. ¿Sí, William? Nick, yo creo que el Estado sí compra propiedades donde va a construir carreteras. Es correcto. Es lo que pasó, por ejemplo, en Chimaltenango. En el famoso proyecto ese ¿cómo le dicen? El desfogue de Chimaltenango, ¿verdad? El libramiento de Chimaltenango. Libramiento de Chimaltenango, es correcto, ¿verdad? Ellos ahí, digamos, para hacer esa carretera necesitaban, digamos, unos terrenos. Hasta donde yo le he hecho seguimiento a las noticias, pues efectivamente no les puedo decir así es, pero dentro de lo que yo he visto en las noticias y dentro de mi conocimiento, el Estado, digamos, al formular el proyecto, tenía la intencionalidad de comprar ciertos terrenos, pero obviamente cometió el error de no comprarlos antes de contratar la carretera. A la hora de que ya contrató la carretera, las personas que le iban a vender los terrenos les pusieron un precio demasiado alto y entonces ya no vendieron. Entonces tuvieron que desviar, digamos, el itinerario de la ruta. Lo que pasa es que eso tiene dos factores. Donde va a pasar una carretera puede que gane plusvalía en mi terreno. Ajá. O también me puedo oponer a que pase la carretera ahí en mi terreno. Pues. Lo que pasa es que acuérdense que también, digamos, nuestra Constitución dice que el bien social prevalece sobre el bien privado. Y de eso se agarran los gobiernos, digamos, cuando necesitan alguna cuestión de esa naturaleza. El Estado no puede tomar posesión, o sea, si la misma ley lo dice de que... No puede tomar posesión, pero sí puede negociar y hacer uso de alguna manera de ese principio, pero no lo puede obligar. El Estado nunca le va a obligar. Un Estado capitalista no puede constitucionalmente, como les dijera yo, obligar a alguien que venda su terreno. Pasó también en el proyecto del Trébol. El Trébol que se pensaba hacer ahí, saben de qué les estoy hablando,
que es un trébol de, creo que era de 4 hojas, ¿no? Entonces, aunque en realidad el trébol normalmente tiene 3 hojas. Pero ya no pudieron continuar digamos, la tercera parte, porque la persona se negó a vender. Entonces solo quedó con 2 vías. Pero, y no lo pudieron hacer porque la Constitución no puede, por la Constitución no se puede obligar a alguien a que haga eso. O sea, el Estado para poder, digamos, ejecutar un proyecto, primero tiene que tener el terreno. Y ahí está lo ilegal de ese proyecto. La ilegalidad del proyecto la cometió el Estado al haber contratado una carretera en donde el terreno no era todavía de él. Lo había negociado, pero no lo había comprado. Si el Estado hubiera venido, compra el terreno, que le habían dicho que sí se lo vendía, entonces él hubiera podido después de eso publicar la licitación y contratar, pero no tuvieron la suficiente paciencia como para hacerlo. Y eso es algo, digamos, de lo que sucedió ahí. Lo mismo pasó, bueno, en el trébol pues no sucedió eso, sino que simplemente el proyecto ya no se hizo porque la persona no quiso vender, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí, digamos, cuando hablamos de eso, estamos hablando precisamente del hecho de que en un Estado capitalista defiende sobre todo la propiedad privada y nadie puede venir y quitarle a alguien algo aunque el Estado lo necesite mucho. Obviamente hay formas de negociación, como les contaba el caso de la suegra de mi hermana, que ella vendió y salió muy beneficiada, ¿verdad? Porque como a 3 kilómetros le dieron una casa que está ahí cerca de la universidad, a la orilla del anillo periférico. En ese entonces no existía el anillo periférico ni nada de eso, sino que ese era un montarral, ¿verdad? Pero estamos hablando de unos 2 o 3 kilómetros de su antigua propiedad, ¿no? Y aparte de eso le dieron otra casa en zona 15, por ahí por la colonia del Maestro. Y aparte de eso le dieron dinero en efectivo y le dejaron en usufructo de esa propiedad. Obviamente si uno recibe digamos, una oferta así, pues es de pensarlo, pues, ¿verdad? Porque sí, yo tengo esta propiedad, pero realmente me conviene, ¿verdad? Me conviene y lo hago, pues, ¿verdad? Esas son las formas en que tiene, digamos, el Estado de hacer esto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra, digamos, la contradicción muchas veces en las formas de gobierno. Pero que la forma de gobierno no es un modo de producción. Modos de producción existen 2, el socialismo y el capitalismo. El socialismo ya vimos que estuvo un siglo más o menos en funcionamiento, fracasó, regresaron al capitalismo. Digamos, el socialismo pues estaba influenciado de alguna manera por la teoría marxista. Sin embargo, Marx no habló realmente, digamos, de un socialismo. Fueron sus sucesores y las otras personas que estuvieron cerca de él las que tomaron eso, digamos, ese análisis que él hizo del capitalismo, en donde decía que el capitalismo era injusto, que iba a llegar a su propia destrucción por las leyes científicas que tenía, etcétera, etcétera, y las planteó. Pero él nunca dijo, miren, digamos, hagamos un sistema socialista. Él hizo un análisis del capitalismo y dijo, esto no va a funcionar por mucho tiempo, y tenía razón. Porque realmente, digamos, ahorita el capitalismo está en crisis y no es la primera vez que lo está. Lo ha estado a través de los siglos. Sin embargo, no se ha encontrado otro sistema que pueda sustituirlo realmente, pues, ¿verdad? La economía mixta podría ser si se llegara realmente a considerar como una doctrina, que pudiera ser en determinado momento, digamos, un cuerpo teórico sistematizado que permitiera, digamos, llevar a cabo
un modo de producción, ¿no? Pero realmente al momento no hay, porque hay formas de gobierno. Vemos, por ejemplo, la forma de gobierno de Nicaragua. Nicaragua tampoco es un país socialista. Muchas gentes creen que es un país socialista. Sin embargo, no lo es, ¿no? Ese es una forma de gobierno de medida dictatorial, igual que Venezuela, pero que se ha mantenido. Y sin embargo, sí les puedo decir algo, Nicaragua, a pesar de los pesares, no es un país que esté tan destruido, pues, ¿verdad? Tiene muchas cosas buenas. Nicaragua, por ejemplo, tiene medicinas a los precios de los países desarrollados. Una medicina que aquí cuesta, por decirles algo, 300 quetzales, allá costará 60 quetzales, el equivalente, pues, ¿verdad? Digamos, tiene una medicina barata, tiene un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, tiene un sistema educativo mucho mejor que el nuestro, no tiene analfabetismo, hay mucho profesional, que el problema que tiene, pues sí, que es un país que ha encontrado, digamos, mucho bloqueo a nivel internacional, y entonces toda esta infraestructura que ellos han creado, pero que la siguen manteniendo a pesar de todo, no ha podido despegar, por así decirlo, porque ustedes ahí encuentran que, digamos, el que va manejando un taxi es un abogado o un ingeniero o un médico, porque es lo único que consiguen, pues, ¿verdad? Pero el hecho, digamos, ya de que la gente sea profesional, ya le cambió su forma de pensar, ya le cambió la percepción del mundo, y ya va a actuar de manera diferente. En Nicaragua, digamos, otra gran ventaja que hay es que ahí no existe la delincuencia de estos países, ¿verdad? Lo que ahí existe, pues sí, es un poco de hambre, tal vez no, ni de hambre, porque ahí la gente no se muere de hambre, tienen bastante producción de carne, tienen mucha proteína para comer, pero digamos, no pueden tener, entre comillas, los lujitos que nosotros nos podemos dar, ¿va? Nosotros podemos darnos muchos lujos, podemos, qué sé yo, viajar, podemos tener lavador y secador en nuestra casa, podemos tener una estufa eléctrica, y probablemente ellos no. Pero realmente no les falta ni educación. Ahorita hablo de eso, Jacqueline. No es, digamos, ahí no hay delincuencia, como les decía. Pero, digamos, la gente sí vive de una manera mucho más tranquila que nosotros, pues, ¿va? Y digamos, así en Nicaragua. En el caso de Costa Rica, que me mencionaba aquí, Jacqueline, el caso ahí es diferente. Costa Rica es un país eminentemente capitalista, pues, ¿verdad? Es uno de los países, digamos, más, podríamos decir, culturalmente más avanzados de Centroamérica. Creo que nos sobrepasan a nosotros. Además, también tienen un nivel de vida un poco mejor que el nuestro. Sin embargo, digamos, la diferencia entre Costa Rica y los demás países es que en Costa Rica no existe ejército, pero sí existe Policía Nacional. Entonces, obviamente, al no tener el costo del ejército del Estado, puede tener mayores ventajas para la población porque va a tener más recursos para hacer proyectos, para dar atención, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el caso de Costa Rica, pero Costa Rica es un país totalmente capitalista, ¿no? El Salvador, pues ya vimos el gran despegue que ha tenido, digamos, con las medidas que Bukele ha llevado a cabo, ¿verdad? A ver, don Carlos Ajanel, ¿tiene algún comentario? Buenas tardes, licenciada. Sí. Sobre los videos, ¿verdad? Obvio, sí. Bueno, pues no sé, solo agregar que pues para comenzar, pues
tiene mucho sentido lo que usted dice, ¿verdad? De que no debemos confundir la forma de gobernar con los modos de producción, ¿verdad? Es bien importante tener, saber las diferencias, ¿verdad? Porque así como usted dice, en el mundo pues hay una variación de formas de gobernar distintas, ¿verdad? Como usted mencionaba, el chavismo, lo que fue en su momento también no sé cómo se le llamará el régimen que tenía Castro, ¿verdad? En Cuba. No, Y ese sí pues es socialista. socialista, ¿verdad? Ese sí es Ajá, entonces, socialista. Ellos sí dejaron de ser capitalistas y aún son socialistas. Todavía no han regresado al capitalismo. Están ya en las últimas, pero no han regresado todavía. sí, para mí Cuba es más como un tipo de estado fallido, pienso yo, Ajá, ¿verdad? exactamente. Que está, pues desde que cayó la Unión Soviética, está en una constante crisis y se Ujú, resiste aún a caer. así Nada más, es. licenciado. Ok, muchas gracias, Carlos. Auri Batten, ¿tiene algún comentario? Buenas noches. Ujú. No, no. La planificación tiene sus orígenes precisamente en, digamos, en la Revolución Rusa. Ellos fueron los primeros que hablaron de planificación nacional, aunque ya habían habido algunos intentos en Occidente, digamos, por empezar, digamos, de alguna manera a planificar la economía, pero realmente la economía, perdón, la planificación nace en la Revolución Rusa, con el Soviet, que era ¿cómo se llama? Por eso, de ahí, digamos, el nombre de eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Soviet era ese gobierno, ¿no? Ese gobierno que tenía a todos esos países unidos, ¿no? Entre ellos, pues a ellos pertenecían también los de Alemania, pertenecía toda Rusia, Yugoslavia y todos esos países que están, digamos, ahí alrededor, ¿no? Pero la economía centralizada es propia de los países socialistas. En Guatemala y en todos los países capitalistas se da una planificación indicativa y la planificación centralizada en los países socialistas. Nosotros no podemos, digamos, por ejemplo, en un país socialista, el gobierno mandaba, pues, ¿no? Y si él decía esto se hace, eso se hace y punto, nadie dice que no. Y mandaba en todos los sentidos, ¿verdad? Con ello, pues, se rompían todas las garantías individuales de las personas, la libertad, sobre todo, pues, ¿verdad? Porque la gente, digamos, a nosotros nos ponen, por ejemplo, un toque de queda y alegamos un montón, pues, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos encierren, ¿no? Entonces, digamos, todas esas libertades se perdieron en el sistema socialista. Y de ahí, digamos, el nombre de planificación centralizada, porque quien hacía la planificación de todas las actividades y eran ley para todos los ciudadanos, era el gobierno de los países socialistas. Digamos, en el caso de Guatemala, nuestra planificación es indicativa. ¿Qué significa indicativa? Significa que yo para conseguir algo tengo que dar algo a cambio.
Lo hablábamos, por ejemplo, con el caso, digamos, de la nacionalización de bienes privados, pues, ¿va? Yo como Estado quiero ese terreno porque me conviene para llevar desarrollo a tales lugares, vengo y negocio con el dueño, le pago, le doy incentivos para que lo haga. Entonces, por eso es indicativa, porque, digamos, va a funcionar en base a esos incentivos que el gobierno dé. Por ejemplo, si queremos proteger a una industria nacional, viene el Estado y sube los aranceles del producto que esta industria está elaborando, a fin de que todo lo que venga importado sí puede entrar. Nadie le dice que no entre. El caso, por ejemplo, del pollo. El pollo estuvo protegido durante décadas, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, esa industria creció. Pero aquí no podíamos nosotros consumir un pollo importado. ¿Por qué? Porque los aranceles eran demasiado altos. Pero nadie les decía que no lo trajeran, pues, ¿verdad? Si yo quería, podía importar pollo, pagaba mis aranceles. Eso sí, si lo quería vender, lo tendría que vender probablemente 3 veces más de lo que valía el pollo rey o el pollo piolín o el pollo de una granja, pues, ¿verdad? Eso quiere decir que esto es, digamos, desincentivar a la gente para que haga ese tipo de acciones. Si yo quiero importar pollo, por muy barato que me lo den allá, pero cuando le sumo el arancel de la importación, yo no lo voy a poder vender porque va a estar demasiado caro. ¿Qué pasó cuando se terminó, digamos, esa protección a la industria del pollo? Se abrió la economía a que pudiera entrar el pollo importado. Y hoy ven ustedes que encuentran pollo importado a 6 quetzales la libra versus el pollo rey que anda como por los 13 o 14 quetzales la libra, pues, ¿va? Entonces, digamos, aquí, digamos, se trata precisamente de eso. Nada más, digamos, de dar incentivos o de quitar incentivos para que la gente actúe, para que los agentes económicos actúen, no, digamos, prohibírselos, no imponérselos, ¿verdad? Ellos no le dicen, digamos, a un productor, mire, usted está vendiendo esto muy caro, si la gente lo demanda, pues, y lo compra, pues el Estado no tiene ahí nada que decir, pues, ¿verdad? Pero porque somos precisamente un país capitalista. Digamos, lo que sucede es que, digamos, en ese sentido, por eso se llama indicativa, porque solo indica a través de incentivos o desincentivos, para que el sistema productivo reaccione. O sea que en los países del sistema de gobierno capitalista, todas las planificaciones son indicativas. Todas son indicativas. Toda planificación de sistema capitalista es indicativa. Toda planificación de sistema socialista es centralizada. Entonces, esa es la gran diferencia. Y por eso es tan importante entender lo que son los modos de producción, lo que son los sistemas económicos y lo que son, de alguna manera, las formas de gobierno. Y de ahí también la importancia de conocer la ideología de los partidos políticos que en determinado momento nos van a gobernar. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo tengo una ideología capitalista y soy un partido político, yo obviamente voy a luchar por llevar a mi país bajo mi visión ideológica. Y entonces toda mi legislación va a ser basada en eso. Si yo tengo, digamos, una ideología socialista, entonces probablemente le dé entrada, digamos, a muchas, digamos, medidas socialistas, ¿no? Y ahí es donde realmente a veces se va a convertir en un caos digamos, el sistema propio de ese gobierno, porque, digamos, se van confundiendo un montón de cosas, ¿verdad? Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de la vez pasada les ponía el ejemplo de la tarifa social de la energía eléctrica. En un país como el nuestro, la ley tiene que ser de carácter general, pues.
Es cierto que hay gente digamos, necesita más que otras, pero hay otras formas de ayudar. Por ejemplo, en Estados Unidos, que sí, aquí ahora también lo hacen en Guatemala, ¿va? Pero solo que de una manera muy pobre, ¿va? Pero, digamos, ¿qué hacían en los Estados Unidos en los años 50? La gente pobre, como tenía obligación de mandar a sus hijos a la escuela, mediante las escuelas le daban un buen desayuno y nutrían a los niños, pues ahí estaban ayudando realmente a la gente, porque realmente el beneficio llegaba a todos, ¿no? Si yo, digamos, tenía a mi hijo en la escuela y ahí me daban una refacción de calidad, un almuerzo de calidad, pues obviamente que voy a poner a mi hijo en la escuela, pues, ¿verdad? Aparte de que, digamos, no es obligatorio, porque en Estados Unidos, si uno no mete a sus hijos a la escuela, o se los quita el Estado, o lo meten a uno preso, pues, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala no, ¿va? Entonces, aquí en Guatemala, pues, se ha tratado de mejorar eso con digamos, los desayunos escolares y todo eso, pero sabemos que son de muy mala calidad, pues, ¿verdad? Aquí hay demasiada corrupción y todo se lo roban, ¿verdad? Mandando, digamos, a los niños digamos, una refacción que a nadie le gusta y que nadie se la come, pues, ¿verdad? No es variada, no es, digamos, acorde a la cultura de lo que cada uno está acostumbrado a comer, porque aunque ustedes no lo crean, la forma en que se come aquí en la capital no es la forma que se come por allá, por una montaña de Huehuetenango, pues, ¿va? Entonces, si yo voy a llevar, digamos, la comida de allá, de esa montaña a la capital, pues nadie se la va a querer comer, pues, ¿va? Porque culturalmente no es lo que está acostumbrado a comer. Y de la misma manera si lo hacemos a la inversa, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, son situaciones que se deben de tomar muy en cuenta. Desgraciadamente, el gran problema que tenemos nosotros es que geopolíticamente somos un país dependiente, ¿va? Entonces nos mantienen así como en stand-by y no nos dejan hacer mayor cosa, nos dan algunos incentivos para que estemos contentos, pero hasta ahí va. Entonces, esa es tristemente nuestra realidad. Así que bueno, ya vimos este segundo video. Para la próxima, que sería de mañana en 8, que nos toca presencial, pues vamos a ver el tercer video y ahí vamos a seguir conversando sobre este tema, que yo creo que es muy interesante y que es importante hacer la reflexión correspondiente, pero desde un punto de vista, digamos, más cultural. Más que, digamos, hacerlo desde el punto de vista de criticar o de decir, ay, es que aquel es malo, aquel esto, aquel otro. No, hacerlo desde el punto de vista cultural para ver realmente, digamos, en qué está fallando la humanidad en su conjunto en este momento, ¿verdad? Así que damos por terminada la clase de hoy y nos estaríamos viendo el próximo martes, que seguimos con las exposiciones del Catún. Teníamos pendiente otro trabajo según el programa, pero ya no lo vamos a hacer porque ya no nos da tiempo. Hemos ido muy despacio con el Catún, entonces no nos daría tiempo a hacer el otro examen, así que el otro valía 5 puntos y el Catún valía 15 de zona, así que les voy a calificar los 20 puntos con el Catún y ya no les voy a dejar el otro trabajo, que era un análisis de la económico, pues, del país y del entorno internacional, que de todas maneras yo creo que eso ustedes lo están viendo en otras clases, probablemente en política económica ahorita estarán desarrollando algún trabajo de esa naturaleza. Así que vamos a seguir únicamente con el programa del Catún y no sé a qué grupo le toca en la próxima clase, que vengan preparados para que vayamos avanzando porque ya tenemos poco tiempo, ¿va? Así que hasta aquí llegamos y muy buenas noches y nos vemos primero Dios el próximo martes. Pasa buenas noches.